Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, un capítulo más. Yo soy Shelma Cerrillo y el día de hoy vamos a platicar sobre el aprender a defendernos. Pero si ustedes tienen la idea de que solamente se trata de cosas físicas o reactivas, quédense porque este capítulo les va a interesar y van a aprender muchísimo. Para ello tenemos a una gran invitada. Ella es Luz Contreras, es periodista, instructora y coordinadora de la Escuela Ciudad de México Comando Colibrí. Mujeres que Inspiran. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Hola, Shelma, muy contenta, muy agradecida de estar acá en EMA. Siempre veo sus programas. Ya extrañábamos además esta nueva temporada de Mujeres que Inspiran. Entonces, yo encantada de estar acá, honrada también. Muchas gracias. Gracias pues, por aceptar la invitación, gracias por seguirnos. Esto ayuda a que la gente que nos esté escuchando, ya ven, así vale la pena, síganos, escúchenos. Oye, pues bueno, ya te di la bienvenida y yo siempre les digo como, quiero entrar de lleno al tema porque luego la gente que está escuchando es como, ya, ¿no? Quiero saber la información, ¿no? Entonces, decía inicialmente, vamos a platicar hoy del aprender a defendernos. Y quiero entrar de lleno con esa primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hoy en día, bueno, no hoy en día, ¿por qué simplemente, ¿no? Como que siempre ha sido importante, pues, aprender a defendernos? Para mí, para nosotras en Comando Colibrí, aprender a defendernos va en varios sentidos. Va en un sentido de necesidad ante el contexto de violencia, que estamos viviendo violencias constantes, vivimos violencias. Generalmente se ven las violencias solamente físicas, ¿no? Como los golpes, el abuso sexual, las desapariciones y la violencia más extrema que es el feminicidio. Pero también hay otro tipo de violencias que enfrentamos todos los días, que nos están atravesando corporalmente. Las violencias simbólicas, los desplazamientos en los espacios, en fin. Ante todas esas violencias, nosotras vemos como necesario aprender a defendernos, también como una obligación y como un derecho. Algo que nosotras sostenemos todo el tiempo durante nuestros entrenamientos y en los distintos programas que tenemos derecho a defendernos, porque eso es algo que también se nos ha quitado. Como que todo el tiempo estamos pensando en la lucha por los derechos y pareciera que ya están dados, y lo cierto es que no, que tenemos que todo el tiempo estarlos reafirmando. Claro. Sé que entré como este tema como muy general y muy alejado tal vez como de ti, pues como... y doy esta como breve introducción porque me interesa, el programa se llama Mujeres que Inspiran y muchas veces las historias que nos vienen a contar acá, pues eso, nos hacen conectar, nos hacen aprender, nos hacen identificarnos, nos hacen detectar red flags, ya sabes. Así que me gustaría conocer un poquito de ti, ¿no? O sea, ¿y cómo es que llegaste a Comando Colibrí? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿O cómo es que caíste ahí? Un poco como esa historia. Yo creo que fueron varias cosas jugando al mismo tiempo. Yo entré a Comando Colibrí hace 8 años, un poquito más de 8 años, en enero del 2017. Fue de estas cosas que una dice, mi propósito de año nuevo es, y mi propósito desde muchos años antes, antes del 2017, era aprender a defenderme. Porque... una prima mía, cuando yo era muy pequeña, fue víctima de feminicidio, mi mamá fue sobreviviente de violencia y de hecho con el tiempo te das cuenta, y yo me di cuenta, fue muy duro darme cuenta que había sido también sobreviviente de distintos tipos de violencia. Y eso es un balde de agua fría porque te sientes en algún momento como sin herramientas, indefensa, insegura. Crecemos con estos discursos de que somos débiles, de que no podemos. Y a mí me habían atravesado otro tipo de luchas, otro tipo de violencias que tenía más identificadas, como la violencia, distintos tipos de violencia estructurales, ¿no? Como el racismo, el clasismo, pero como que de 2014 para acá empezó este boom, lamentablemente, o sea, por circunstancias como la violencia feminicida en el país, en la región. Y entonces empecé a escuchar estas historias que eran de mi propia familia. Por supuesto, yo me había dado cuenta que mi mamá era sobreviviente de violencia porque yo estuve a su lado cuando fue así. Pero el haberme dado cuenta de que mi prima no se había podido defender y que no había podido salir de ahí, el haber recibido acoso en la calle, el sentirme constantemente amenazada por distintos tipos de violencia, pero en específico por violencia de género, a mí me hizo darme cuenta de que necesitaba armarme, de que necesitaba fortalecerme. Y fue así que yo llegué a Comando Colibrí.
O sea, pensando en, o sea, como teniendo todo esto en mente, ¿tú buscaste tal cual a Comando Colibrí o fue circunstancial o...? Yo busqué de estas cosas que una se mete a googlear, Okay. busqué defensa personal y sí busqué defensa personal feminista, porque yo veía que había muchos espacios y ahora me lo sigo encontrando, este tipo de espacios donde te dicen, te enseñamos a defenderte, ¿no? Y son espacios que son todavía dominados por varones, ¿no? Con ciertas circunstancias que no entienden las nuestras, que sus preocupaciones son otras, que sus preocupaciones tal vez ante un contexto de defensa es ¿qué vas a hacer si te asaltan o si te quieren robar el coche? Cuando nosotras nos preocupamos más bien por qué voy a hacer si me intentan llevar en un taxi, ¿no? O qué voy a hacer si en la calle intentan subirme a un coche, o si me desaparecen, o si me intentan violar, o sea, ese tipo de violencias que nosotras llegamos a vivir en carne propia son más fuertes para mí y para nosotras que un asalto, que un intento de robo de coche. Y eso, buscar una escuela feminista, una escuela de defensa personal feminista, fue lo que me llevó a encontrar Comando. Fíjate que hablabas hace rato de diferentes tipos de violencias y estoy casi segura, o sea, casi de verdad que podría asegurar, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Como dicen la que generaliza miente. Bueno, casi segura de que las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, han sufrido algún tipo de violencia en la calle, ¿no? Y me acuerdo mucho de este hashtag que surgió hace muchos años de mi primer acoso, ¿no? Y lo pienso porque de pronto una podría pensarse que si tienes como cierta personalidad ante la vida, como que cuando te pase una situación de acoso en la calle o de abuso, ya sabes, como que tú vas a saber reaccionar o tú crees que vas a poder reaccionar, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando de la reacción, aguántenos quienes nos están escuchando porque después hablaremos de que no solamente se trata, la autodefensa no solo es para reaccionar, ¿no? Sino también para prevenir. Pero antes de llegar a ello, yo me acuerdo una ocasión que hablaba de esta de la personalidad porque yo me considero una persona extrovertida y me considero de carácter fuerte y de que no me dejo, pues, ¿no? No me gusta dejarme, pues, de la gente que me intente hacer daño. Pero las ocasiones, que han sido varias, que me ha pasado algún tipo de acoso en la calle, me quedo paralizada. O sea, me quedo paralizada, de verdad. O sea, es eso, ¿no? Alguna vez en una micro, en ese entonces me acuerdo, iba sentada y iba acompañada en ese entonces con un novio y mi hermano, y ellos iban como un poco más atrás. Entonces yo recuerdo como que estaba sentada del lado pegada a la ventana y de mi lado izquierdo venía sentado un señor de traje con un portafolio y su saco. Y entonces me puso el saco encima de la pierna y pues tú crees como que, pues X, ¿no? Es como, pues no sé, como que una de pronto no piensas mal, ¿no? Y además yo iba en la secundaria. Y bueno, llegó un momento en el que empecé a sentir justo como metía su mano y fue, ya sabes, como de que empecé a sentir como sus dedos en mi pierna y pues como que entré en shock porque es como está pasando esto, ¿no? O sea, como que no te crees estar en esa situación y, o sea, como que solo me paré, pero no lo ataqué ni le dije nada, o sea, como que, y no dije nada, solo me paré, ¿no? O sea, de que me espanté. Y entonces el señor se paró rápido y se fue hacia atrás porque pues se dio cuenta de que me había parado. Y entonces como que mi hermano volteó y me dijo como, ¿qué pasó? No sé, porque me paré de una forma muy abrupta. Y me dijo como, y ya le dije, pues es que el señor me venía tocando, ¿no? Y ya así como el alboroto, no sé qué, pero o sea, en realidad como que no sé reaccionar, ¿no? Y así como esas te digo como otras. Y que de pronto justo, o sea, creo que este tipo de instrucciones, de clases, de entrenamiento, ¿no? Una de dos, como bien decíamos, o te pueden ayudar a prevenir o te pueden ayudar justamente a saber qué hacer, porque pues penosamente hoy en día sigo sin saber qué hacer, ¿no? Y pues eso, como qué tipo de consejos o de herramientas les dan, pues sí, ¿no? Allí en Comando Colibrí para atender este tipo de acoso que me parece que es muy cotidiano.
Bueno, para empezar, decirte que lamento mucho que hayas pasado por eso. Yo creo que más de una tenemos alguna experiencia de este tipo, ¿no? Sobre todo que nos pasó en la pubertad, en la adolescencia, y que si ahora como adultas nos es difícil poner un límite, decir que no, reaccionar de una manera que nosotras diríamos asertiva, ¿no? Que nos funcione, porque son muchas mezclas de emociones. Lo cierto es que todo eso me gustaría empezar diciendo que responde a un montón de cosas que nos enseñaron desde chiquitas y que es algo con lo que nosotras siempre empezamos en los entrenamientos, a decirles, este es un proceso también de autoexploración, de autodescubrimiento, en el que lo importante no solamente es alzar la voz, trabajar el cuerpo para fortalecerlo, sino sobre todo fortalecer nuestra intuición, nuestra fuerza espiritual y mental. Para nosotras eso es fundamental, el hablar de esto. ¿Por qué? Porque desde chiquitas nos enseñan a callar nuestra intuición, a que si algo nos está incomodando, como estas situaciones que suceden mucho, y la pongo como ejemplo porque suceden en lo cotidiano, como de el tío acosaba a la sobrina o abusó de ella o el primo, o etcétera. Ese tipo de situaciones son tan cotidianas y lo que sucede mucho, creo que ahora ya menos, o de pronto yo en los contextos como más inmediatos veo que sucede menos y eso me inspira un montón, que se escucha a las niñas y también a los niños como de no quiero ir, no quiero saludar, porque justo eso nos va llevando a que nuestro cuerpo se acostumbre a mantenerse quieto y a que no sepamos reaccionar ante una situación de este tipo, ¿no? Porque es como de, ¿qué hago, no? Le pego, grito, pero si entonces me tachan de loca, de exagerada, y lo que nosotras siempre decimos es, haz lo que tengas que hacer. Y yo creo que además en ese momento hiciste lo que tenías que hacer. Tú sientes a lo mejor, y también es válido que digas, no, pues es que yo no supe cómo reaccionar y solo me paré. Eso fue hacer algo, ¿no? Eso y decirle a tu hermano lo que estaba pasando fue algo. Ya que después no viniera algo, bueno, también es normal que nos cause como esta rabia, ¿no? Sí. Y nosotras lo que llamamos también mucho es como a transformar el cómo reaccionamos también emocionalmente pensando en nuestro cuidado. Entonces, pensando en todo esto, algunas de las estrategias que nosotras tenemos y que compartimos en los talleres y que por eso siempre invitamos a las morras a que vengan a los entrenamientos, a los talleres, a los cursos intensivos, etcétera, tiene mucho que ver con estas cosas que suceden en el espacio cotidiano. Y tiene que ver con que, para empezar, lo que sucede en un espacio público es cuestión de todas las personas que están alrededor. Les implica. Nos han enseñado a que, no, pues lo que te suceda a ti, te sucede solo a ti. Y no es cierto, porque no sabemos si este sujeto lo ha hecho con otras personas, claro, ¿no? Y además, si están las personas alrededor, hay una corresponsabilidad. Claro. Entonces, una de las cosas que decimos siempre es, hazle saber a todo mundo lo que está pasando, que se involucren, que se hagan responsables, porque solamente hasta el momento en que una mujer es asesinada o desaparecida, sí sale la gente a indignarse y a decir qué triste, qué lamentable, pero muchas veces sucede frente a los ojos de todas, de todos, de todes, y nadie dice nada. Sí, ¿no? Y lo pones así, y claro, recuerdo la escena y digo, sí, nadie dijo nada. O sea, todo el mundo como que te voltea a ver, pero nadie ni dice ni hace nada, ¿no? ¡Ay, qué complicado! Un punto muy importante, creo yo, no solamente por si una quisiera, o sea, porque puede haber gente que diga como, o mujeres pues que digan como, pues a mí nunca me ha pasado porque tal vez me transporto en coche y no estoy como tan propensa, etcétera, pero pues siempre puedes estar expensa a tú presenciar también algo así, es como tú también qué vas a hacer al respecto, ¿no? Y bueno, justo hablábamos ahorita de que también es como preventivo. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente la autodefensa se trata de la forma reactiva? Porque tiene que ver con esto que te platicaba ahorita de la intuición. La intuición nos ayuda mucho a escuchar esas alertas que hay en nuestro entorno, ¿no? A saber que hay alguna situación que nos incomoda, que es esta cosita que sentimos, que a veces podemos sentirla en el centro del estómago, en el pecho, en las manos, pero hay algo que nos está diciendo nuestro cuerpo que no está bien, que nos vayamos de ahí. Entonces, para nosotras hablar de prevención y de hablar de escuchar a nuestra intuición tiene que ver con ir entrenando esta capacidad de escuchar esas alertas y de poder saber qué podríamos hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Está relacionado con la autodefensa emocional? Está relacionada con la autodefensa física y emocional. Qué bueno que me lo dices porque para nosotras
hablar de autodefensa tiene que ver con tener esta perspectiva feminista integral de la autodefensa. Es decir, cuando estamos aprendiendo a defendernos, no solamente aprendemos a defendernos físicamente con este cuerpo que somos, que nosotras decimos que es nuestro primer territorio y que lo vamos a defender con uñas y con dientes, sino también tiene que ver con la autodefensa emocional, con la autodefensa legal, con la autodefensa digital. Es decir, todo eso nos atraviesa. Porque no solamente cuando nos defendamos va a pasar como, pues ya reaccioné físicamente, apliqué tal técnica, que claro que es una parte muy importante. Claro. Nuestra escuela tiene bases en distintas artes marciales y sistemas de combate, pero también pasa por esta parte emocional de tener herramientas para gestionar nuestras emociones antes, como manera de prevención, como yo saber qué necesito para cuidarme, yo saber qué necesito para poder reaccionar ante una situación de riesgo, y que es algo que hacemos todos los días. Hay algo que nosotras decimos en comando, que es entrenamos dentro del tatami, pero practicamos todos los días 24/7. Todo lo que aprendemos ahí a nivel físico y emocional, mental, que hacemos esta separación, pues porque estamos en Occidente, pero nosotras creemos que es eso, que es algo integral, pues es algo que ponemos en práctica todos los días. Yo ya sé que cuando voy caminando en la calle, voy observando quién está a mi alrededor, cómo vienen vestidos, ¿no? Qué rutas tomar, cómo vengo vestida yo, qué tengo en mis manos, con quién estoy comunicada, si voy a un lugar nuevo, a quién les aviso. Para mí ese tipo de cosas que les enseñamos también dentro de los entrenamientos forman parte de la prevención. Y luego durante también es importante esta parte emocional. Y decimos durante en el caso de que pues enfrentes una situación de riesgo o una agresión, que puedas mantener la calma, que justo no te paralices. Y que también si te paralizas vas a hacer lo que tengas que hacer. Porque no deberías de estar pasando por esa situación. Claro. Y porque el miedo es algo natural. Pero justo al entrenar y al practicar vamos ayudando a fortalecernos para no paralizarnos, ¿no? Para no y tampoco confiarnos en la adrenalina, que eso es algo que sucede mucho. Hace ratito decías esto como de, no, pues es que yo seguramente que hay chavas que dicen como yo voy a saber cómo reaccionar, ¿no? O seguro yo haría esto. Pero si no lo pones en práctica cotidianamente y con otras personas, en este caso entre compañeras, entre estudiantes, pues no vas a saber al momento, ¿no? Porque la adrenalina no siempre va a jugar a nuestro favor. Eso es algo que tenemos que decir. Y también el después, para nosotras es importante el después, porque también esta parte emocional que viene relacionada con la física tiene que ver con poder responder a eso que vivimos y que no nos implique que nos genere un trauma, ¿no? Ya de por sí puede ser desastroso emocionalmente, no sé. Además, pensando que la mayoría de las situaciones de violencia, ahorita estábamos hablando de acoso, ¿no? Pero la mayoría de las situaciones de violencia suceden en los contextos chiquitos, en los inmediatos, en los círculos cercanos. Porque ¿quién es quien te violenta? La pareja, la expareja, el papá, el hijo, el hermano, sí, el amigo. En espacios privados, ¿no? Donde, exacto. O sea, ahorita hablamos, como bien decías, donde puede haber gente que esté viendo, escuchando, que tal vez pueda intervenir, porque cada vez hay gente que interviene más en la calle. Pero si estás encerrada en tu casa, ¿no? En una oficina, es como, ¿cómo le haces, ¿no? Para que justamente puedas, pues literal, en algún momento hasta sobrevivir, ¿no? O sea, cómo hacer para defenderte y de pronto puede ser una situación de vida o muerte, ¿no? Hablabas ahorita justo como de esta parte integral, y ¿por qué también tocan como esta parte como de pensamiento político? Porque desde Comando Colibrí tenemos... ¿Y a qué se refiere con eso? Pues para que la gente entienda. Cuando hablamos de la parte política, tiene que ver con... Nosotras hacemos una declaración de vida, ¿no? Nosotras siempre decimos y recuperamos esto que decía Audre Lorde, la poeta afroamericana, de queremos vivir y no solo sobrevivir. Y para eso a nosotras nos implica... sí poner el cuerpo para nosotras mismas, defender ese territorio, entendiendo que la violencia que vivimos es una violencia estructural. Que si bien puede ser una violencia vivida en espacios privados, como ahorita platicábamos, ¿no? Con la pareja, con personas muy cercanas de tu círculo inmediato, lo cierto es que esa violencia sí es estructural,
porque hay un Estado que nos criminaliza por defendernos, porque hay un Estado que constantemente, por acción u omisión, nos está violentando. Y nosotras hacer esa declaración de vida en un sentido político tiene que ver también con resistir, con luchar, con organizarnos, con salir a las calles, con buscar la manera de seguir acompañando y defendiendo a quienes se defienden, a quienes no están o a quienes todavía no sabemos dónde están. Uh-huh. Tiene que ver con esa perspectiva política de la vida, de defenderla frente a algo, pero también luchar por una vida digna, ¿no? Uh-huh. Llevas 8 años en Comando Colibrí, Luz, y pensando en tantas cosas que te ha tocado aprender, enseñar, ¿no? ¿Qué ha cambiado en ti, Luz, estando en Comando? Uf, qué pregunta tan bonita y tan compleja, porque lo cierto es que Comando Colibrí a mí me cambió la vida. Yo sé que suena cliché y como buena cáncer sí soy una mujer de clichés a veces, ¿no? Me gustan esos clichés bonitos, pero ciertamente Comando Colibrí me cambió la vida. Me cambió la vida porque me ayudó a conocerme, a reconocerme. Siempre, ahorita que decías esto de yo me siento una mujer extrovertida y confiada y etcétera, yo también siempre me he sentido como pues una mujer extrovertida, siempre me he sentido de carácter fuerte también. Típico de cáncer. Ay, sí. Claro. Y también mi familia siempre me ha dicho, pero si tú eres muy fuerte, ¿no? O sea, como que no sabíamos esta otra parte justo previa a entrar a Comando. Bueno, pues porque es también parte del carácter, ¿no? De como pues así tengo que ser y mostrarme ante el mundo. Pero esa fortaleza la vine a construir desde adentro con raíces más fuertes desde que yo entré a Comando. Comando me ayudó a conocer mi cuerpo, a conocer mi espíritu, a conocer mi fuerza, a encontrar compañeras y amigas con las que he ido construyendo un camino colectivo en el que nos apoyamos, en el que nos escuchamos, en el que estamos trabajando y como ustedes sabrán, o la gente que nos está viendo o escuchando, no sé si sepa, a veces se desconoce mucho el contexto de las colectivas y de las organizaciones sociales. Nosotras somos una AC, nos llevó mucho tiempo construir esta AC, pero para nosotras no solamente es un trabajo, ¿no? Para nosotras es un horizonte político, es un sueño colectivo en el que soñamos una vida digna para todas y para todes también. Entonces, eso me vino a transformar todo. Y en este momento es lo que me ha permitido sostener muchos aspectos de mi vida y a mí misma, que me ha permitido al mismo tiempo explorarme en libertad, no sentirme atada a un lugar y que me enseñó que puedo aprender cosas nuevas. Sí, algo que disfruto así en la vida es entrenar y dar clases. Es que cuando una llega al tatami es como que todo el ruido que traes en la cabeza, como todo lo que está sucediendo y te está abrumando, se queda suspendido por un momento o lo ofrendas al tatami y tú meditas en movimiento. Entonces, es algo que yo no había conocido antes, ¿no? Antes de conocer las artes marciales y en específico antes de conocer Comando Colibrí. Y también es esta posibilidad de luchar políticamente, de organizarme con otras mujeres. Porque pues ya había estado en otros espacios de participación política, es algo que me ha movido desde muy joven, pero estar acá y ver que tenemos un montón de sueños distintos entre todas y podemos conjuntarlos y volverlos a acción. Y cuando digo volverlos a acción es desde estar enseñando a morritas, a adultas, próximamente adultas mayores. Eso. Porque también eso es algo que hay que decir, ¿no? Las adultas mayores son una parte de la población muy olvidada y muy violentada. Sí. Entonces, ese enseñar a otras morras, pero también estar acompañando a sobrevivientes de violencia y al mismo tiempo estar acompañando a acompañantes y el poder vincularnos con organizaciones y el poder ir a cárceles a dar talleres con mujeres privadas de la libertad y el pensar en la seguridad digital para quienes están defendiendo el territorio, el pensar en todos esos sueños que fuimos así juntando entre todas, es lo que ahora sí le da el sentido a vale la pena luchar, vale la pena resistir, aunque parezca que afuera todo el tiempo nos dicen no se puede. O sea, antes de empezar este episodio, decíamos afuera del aire como son un buen de temas, ¿no? Y podremos hablar muchísimas horas.
Y justo como que ahorita mencionas tú muchos puntos, espero que nos alcance a tocar como cada uno de ellos. Y quiero preguntarte si has tenido que utilizar ya, alguna de las, pues sí, herramientas que te ha dado Comando Colibrí, ya sea emocional, física, ¿no? Un poco saber, pues, cómo te has tenido que de pronto incluso tal vez que defender en la calle. ¿Te ha pasado, Cruz? Sí y no. Voy a dividir mi respuesta en dos partes. Ajá. Voy a empezar por lo último. En la calle no me ha tenido que tocar en el sentido de una respuesta reactiva, o sea, como con la acción directa, Sí. justo porque la parte de la prevención me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo a saber cómo pararme, sentir cómo me paro en el mundo, a poder identificar riesgos, ¿no? A poder saber cómo transitar las calles, que además de esta ciudad, pues literalmente es un monstruo. Y eso me ha ayudado a la prevención. Entonces sí las he usado en un sentido de prevención, pero no las he usado, digamos, llegando a un escenario de alto riesgo de agresión. Y creo que eso responde mucho justo a todo este entrenamiento, ¿no? Y claro, siempre decimos, eso no nos deja exentas de vivir violencia, ¿no? Porque eso está a la vuelta de la calle, eso nos puede suceder a cualquiera. Y también lo digo esto porque a veces sucede mucho que quienes llegan a entrenar es como, ay, me pasó esto y yo no supe reaccionar, y entonces viene este sentimiento de culpa. Y parte del entrenamiento emocional, y en ese sentido también lo he usado, tiene que ver con liberarme de la culpa. De decir, hice lo que hice en el momento con las herramientas que tenía porque no sabía lo que sé hoy en día. Y ahora es como, ya no voy a cargar con esa culpa porque ya el sistema heteropatriarcal nos carga con un montón de culpas, con un montón de violencias, nos limita o nos quiere limitar de muchas formas. Entonces digo, ya, voy a soltar eso, que por supuesto no es fácil, es todo un proceso. Y por supuesto que he usado también estas herramientas que usamos en nuestros entrenamientos emocionales, que por cierto, breve comercial, estamos ya iniciando con también sesiones de entrenamiento, particularmente de autodefensa emocional, en el espacio donde entrenamos actualmente. Esas sesiones solo son los sábados y solamente se trabaja la parte emocional. Pero en los entrenamientos trabajamos la parte emocional y la parte física. Y eso todo el tiempo lo he usado. Y para cosas tan cotidianas como, híjole, vivimos un mundo en el que levante la mano quien no vive de repente ansiedad, depresión, diagnosticada o incluso no diagnosticada porque no ha habido acceso a algún servicio de salud mental. Justo a eso te quería preguntar para que la gente pueda entender a qué nos referimos con la autodefensa emocional, ¿no? O sea, como son personas que han sufrido ya algún trauma o como decía ahora, enfermedades mentales tal vez, o da igual, o sea, como que tal vez están afrontando algún tipo de duelo, como qué es lo que van a aprender en ese taller. Te voy a contar un poquito de lo que es nuestro programa de autodefensa emocional. Y el programa de autodefensa emocional se trata de buscamos fortalecer emocionalmente a las mujeres para que puedan responder a la violencia, para que puedan prevenir la violencia, pero también para que puedan sanar después de la violencia. Entonces, cuando decimos violencia, porque puede ser algo muy amplio, estamos hablando de violencia de género o de otro tipo de violencias que nos atraviesan como mujeres y cuerpos feminizados. Y lo que trabajamos ahí son distintas cosas. Está este programa, el grupo de acompañamiento que tenemos a acompañantes, fortalecerlas emocionalmente, darles protocolos de primeros auxilios emocionales, de protocolo de seguridad emocional, herramientas de gestión emocional, para que puedan contenerse y contener a otra persona cuando la están acompañando, cuando está atravesando una crisis, porque acaba de vivir un trauma, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Pero también están estas herramientas que damos en lo cotidiano a quienes entrenan con nosotras, que tiene que ver con poder gestionar nuestras emociones, poder autorregularnos para el momento antes, durante y después de vivir esta violencia. Ok, muy bien, muy interesante. Y hablabas también del laboratorio de cuidados. ¿De qué va eso?
Uy, otro de los hermosos proyectos que estamos ahí empujando, que ya salió a la luz. El año pasado tuvimos el primer taller piloto, que fue un taller que en realidad duró 10 sesiones en el penal de Barrientos, y próximamente vamos al penal de Nezabordo. Y este proyecto de laboratorio de cuidados viene desde el programa de legítima defensa, en conjunto con el programa de autodefensa emocional, y es un proyecto específicamente para mujeres privadas de su libertad en distintos penales del Estado de México. Ahorita nos estamos... Perdón que te interrumpa, nada más pausa ahí. Si nos pudieras explicar qué es la legítima defensa y por qué se interesaron pues en ese tipo de casos. La legítima defensa tiene que ver con este derecho que tenemos de defendernos. Todas las mujeres... Yo sé que en la Constitución está el derecho a la legítima defensa, pero estamos hablando específicamente del derecho que tenemos las mujeres a defendernos y que el Estado no lo reconoce, porque no lo reconoce cuando hay un caso de legítima defensa, no lo reconoce como tal. Muchas de las mujeres que están privadas de la libertad en el penal, por ejemplo, al que fuimos el año pasado, al de Barrientos, en Tlalnepantla, seguramente también sucederá en el de Neza, porque es un penal en el que una de mis compañeras ya ha trabajado, ya ha facilitado talleres. Ahora solo la cuestión es, la diferencia es que vamos a ir ahora como comando. En ese penal hay también otras mujeres que se han defendido, que han sobrevivido a la violencia de género y que están ahí por haberse defendido, pero están ahí por acusadas delitos de homicidio, de lesiones graves, de otro tipo de cosas, pero no se reconoce que ejercieron su derecho a la legítima defensa. Entonces, para nosotras en Comando es importante, como desde esta perspectiva política y ética, entender que es importante enseñarle a las mujeres que tienen derecho a defenderse, que cuáles son las consecuencias de haberse defendido y también cuáles son sus derechos, porque eso lo decimos siempre. Si tú te defiendes y entrenas en cualquier otro espacio, pues solamente van a decir como, ay, pues pobrecita, ¿no? Qué mal, ella venía a entrenar aquí. Pero en un espacio como el espacio de Comando Colibrí, y que seguro también hay otros espacios también con estas perspectivas, decimos, no se trata solamente de aprender a defenderte, sino de saber que es tu derecho y que también cuentes con las herramientas o fortalezcas las herramientas que tienes para defenderte legalmente, ¿no? Esa es otra lucha que se tiene que dar, es una lucha a nivel legal y también a nivel político. Entonces, para nosotras es importante enseñar eso. Nosotras no solamente enseñamos como técnicas y qué pueden hacer, ¿no?, de distintas artes marciales para defenderse. Para nosotras es importante que entiendan los términos de las proporcionalidades, ¿no?, de qué implicaciones legales hay cuando aplicas una técnica u otra. Que eso es algo que no te enseñan en ningún otro espacio. ¿Y qué les está dejando a las mujeres? Porque sé que ya han tenido algunos encuentros con ellas. ¿Qué les dicen? O sea, ¿qué están aprendiendo con Comando Colibrí? Porque además ustedes, pues ya decías hace un momento, pues son una AC y también reciben donativos y están trabajando como con distintos proyectos, para lo cual necesitan obviamente recursos. Y pues eso, creo que me parece importante que si alguien de las que nos escucha quiere apoyar, entienda en qué está apoyando, ¿no? Entonces eso, que tal vez nos compartas un poco de sus testimonios, ¿qué les está dejando Comando Colibrí? Comando Colibrí, a través del Laboratorio de Cuidados, les está dejando herramientas para la gestión emocional, para el cuidado, y también herramientas para que puedan organizarse entre ellas, que puedan reconocer, porque la tienen, esta capacidad de defenderse y de cuidarse entre ellas. Porque lo cierto es que las mujeres que están privadas de la libertad viven distintas violencias, claro, a diferencia de los hombres, que también, claro, que pueden vivir otro tipo de violencias al estar ahí, a que previo a eso hay violencias estructurales, ¿no?, que los llevaron ahí. Y hablando específicamente de las mujeres privadas de la libertad, viven un inmenso abandono, viven aislamiento, porque si tú comparas, y nosotras lo llegamos a ver en los días de visita, mientras había, por ejemplo, 100 personas formadas para la visita de hombres, había 15 para la visita a mujeres. Entonces, es un tremendo abandono, porque además está este estigma con el que cargan las mujeres cuando están privadas de su libertad. Y si se defendieron, si fueron sobrevivientes de algún tipo de violencia,
es peor, porque cargan con este estigma de haberse defendido, con este estigma de que son violentas, ¿no? De que solamente están ahí porque se lo merecen. Entonces, lo que dejamos a través de este laboratorio de cuidados es un proceso de reflexión, de autoexploración, en el que ellas pueden ir reconociendo que son sobrevivientes de violencia y también estas herramientas para poder cuidarse. Y ahora estamos pensando, estamos más bien por sacar, después de estos procesos, un fanzine que van a producir ellas mismas, porque también esa es la apuesta, que ellas encuentren ahí un pretexto para organizarse. Y entonces todos los donativos que da la gente, sea en especie, o sea, que recibimos desde libretas, plumas, resistol, papel craft, crayones, acuarelas, todo, porque además trabajamos con actividades lúdicas, de la arteterapia y otras metodologías, todo eso va para ellas. Y que cuando alguien dona $1, 10 pesos, 50 pesos, si nos quieren donar 10,000 pesos, todo lo que dan en efectivo, por transferencia, todo va solamente para gastos de traslados, para gastos operativos, ¿no? O sea, vaya, es para hacer funcionar el proyecto. Claro, claro. Oye, hace rato hablabas de... digo hace rato porque eso creo que fue fuera del aire, pero de herramientas... como algunos tips, ¿no? De que si te vas en la calle, tú hablabas como de que a veces pues tienes que fingir ser una loca en la calle, ¿no? Para defenderte. O sea, que nos platiques un poco, pues eso, como qué técnicas, ¿no? Has tenido que aplicar o que también les enseñan ahí en Comando y cómo hacerle. ¿Por qué o qué? Bueno, hay algunas estrategias y herramientas que preferimos más bien enseñarlas dentro de los entrenamientos. Así de spoiler, no les voy a contar. No les voy a contar todo, pero sí hay algo que nosotras decimos que ayuda mucho a la prevención y a poder reaccionar en una situación, sobre todo en estos contextos, ¿no? De la calle y que alguien te está acosando y que alguien te está siguiendo. Y algo que siempre decimos es lo de hace ratito, ¿no? Hácelo saber a las demás personas o rompe la línea del pensamiento. Si tú rompes la línea del pensamiento actuando de la forma en la que no esperan que las personas actúen, y en este caso las mujeres, porque además sigue esta imagen, ¿no? En pleno siglo XXI, esta imagen de que las mujeres debemos ser modositas, ¿no? Como esta imagen de la mujer hiperfeminizada, como si fuéramos un unicornio. Sí. Y dice Darinka, la coordinadora de Comando, dice, pero pues los unicornios no tienen derechos. Y nosotras sí tenemos derechos. Claro. Entonces, en esa imagen que nos tienen, lo que nosotras siempre les recomendamos es rompe la línea del pensamiento y actúa de tal forma que seas impredecible. Ahorita que dices eso, yo ahí voy a otra anécdota rápida. Igual, muy joven, yo creo que tenía como en la adolescencia, iba caminando por una avenida, iba con una amiga. Y en eso un taxi se nos iba como emparejando, ¿no? O sea, como que caminábamos y o sea, como que nos alcanzaba. Nos dejaba otra vez ahí, caminamos y nos alcanzaba. Y pues, claro, es una acción extraña que te obliga a voltear, ¿no? Entonces, volteo hacia el lado izquierdo, o sea, mi amiga venía justo como... yo venía pegada a la pared, y luego mi amiga, pues termina la banqueta y el taxi, ¿no? Entonces yo volteo del lado izquierdo y el taxista se estaba masturbando. Entonces yo pues me espanté muchísimo y me eché a correr. Corrí, o sea, corrí. No sé hasta dónde llegué, yo solo corrí, ¿no? Y mi amiga se quedó ahí y yo solo escuchaba que le decía de cosas, ¿no? Y que se reía. Y entonces yo fue como, o sea, como que hasta después de que la vi, que después dije, ¿dónde estás? Ya sabes, como que, bueno, nos encontramos. Y justo yo le preguntaba como de, ¿por qué te quedaste ahí? O sea, ¿no te da miedo? ¿No te dio miedo que te fuera a subir? ¿No? Ya sabes, como que a mí no me cabía en la cabeza. Y me dijo como de que, güey, o sea, justo, luego les sorprende como que si tú actúas de una forma en la que ellos creen que no... Pues sí, como que ni siquiera se esperan. Justo ellos lo que esperan es eso, que corras, que te espantes, que eso es parte de lo que también están, pues sí, buscando, ¿no? Para que no te defiendas.
y mi amiga se reía en su cara, o sea, me contó que se rió, digo, mientras que le escuchaba y lo que le decía, pero ella lo que hizo fue eso, se rió, lo señaló, él le dijo jajaja, no sé qué, como, o sea, obviamente lo ofendió, ¿no? O sea, le ofendió su pene, entonces, obvio, les das, ya sabes, como en el ego. ¿Y qué hizo el taxista? Se arrancó y se fue. No le hizo nada, ¿no? Digo, no estoy diciendo que con eso ya es garantía de que nunca te vayan a hacer algo. Hay gente muy violenta y realmente de pronto no sabemos cómo pueden responder los agresores. Pero me quedó claro el ejemplo, pues. Todo para decir que, ¿no? Por si de pronto alguien se puede sentir identificada con eso, ¿no? Pues... por favor, danos las redes de Comando, la página, los cursos que traen ahorita, ya sé que lo dijiste, pero es necesario repetir, los proyectos que traes, porfa, Luz, para que las mujeres que estén interesadas en esto y que ya escuchamos, no solamente se trata de la autodefensa como de reacción, sino la prevención. Y además de eso te escucho y te veo y es lo que te deja, o sea, no solamente para la parte de la defensa ante una agresión, sino en la vida, cómo te puede fortalecer justo emocionalmente para emprender tal vez otro tipo de proyectos. Siento que te genera mucha confianza, más seguridad, etc, etc. Bueno, ya te escuchamos, Luz. Ay, pues muchas gracias, Shell. Pues mira, nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram y en X, antes Twitter, como Comando Colibrí. Así, tal cual, como Comando Colibrí. Hay un colibrí con sus alitas abiertas, porque siempre estamos dispuestas a alzar el vuelo e ir a donde nos llamen a hacer comando. Entonces, eso lo van a identificar rápido, Comando Colibrí en nuestras redes sociales. Y actualmente tenemos varias cosas, digamos, que estamos llevando a cabo, pero también que se vienen. Seguro cuando este programa salga al aire, ya habrá pasado nuestro evento de cierre de campaña, de Juntanza Cuidarnos desde Adentro, que es este fondeo. Estamos recaudando fondos para justo para este proyecto de el laboratorio de cuidados en distintas cárceles del Estado de México. Aún así, cuando ya acabe el fondeo, cuando ya acabe el evento, que es el 1 de marzo, vamos a seguir recibiendo donativos, ¿no? Y que sepan, y esto aprovecho así para decirlo, porque a veces las personas no saben, que damos deducible de impuestos y que eso lo hacen muchas organizaciones. Entonces, si ustedes odian al SAT, como muchas de nosotras, ¿no? Y tienen ahí problemillas y que le deben y no sé qué, nosotras damos deducible de impuestos, pueden donar y les podemos demostrar a dónde van esos fondos, a dónde van esas donaciones. Entonces, seguimos con el proyecto de laboratorio de cuidados. A finales de marzo vamos al penal de Nesa Bordo. Seguimos con nuestros entrenamientos permanentes. Estamos entrenando en Básica Estudio, es en Eje Central, número 91, junto al Parque Lázaro Cárdenas. Entrenamos lunes y miércoles de 6:30 a 8 de la noche. Próximamente vamos a abrir un grupo solo para adolescentes, un grupo que entrenará pues en un horario distinto, porque queremos que sea un grupo exclusivamente para ellas, ¿no? Que puedan ahí desatar también su locura, ¿no? Jugar, etcétera. Y también tenemos ya nuestros entrenamientos permanentes de autodefensa emocional. Ya tuvimos nuestro primer entrenamiento de autodefensa emocional a mediados de febrero, en el que trabajamos el tema del amor romántico, cómo desenredar estos nudos que nos lleva a tener el amor romántico y buscar qué queremos en realidad para nosotras, cómo queremos cuidarnos, cómo queremos cuidar nuestros afectos. Y el próximo mes, en marzo, tendremos otro taller que se los haremos llegar a ustedes para que vengan y participen, se involucren, etcétera. Y eso es ahorita lo que está en puerta. También para esta semana, cuando esté estrenándose este capítulo, estará ejecutándose nuestra primera escuela piloto, que es una escuela de enseñar nuestra perspectiva integral feminista a otras instructoras y entrenadoras de defensa personal de distintas partes del país, que es un proyecto que nos emociona un montón, porque justo lo que hemos aprendido y construido en estos años, en metodologías, en herramientas, en estrategias, queremos compartirlo con otras entrenadoras e instructoras, hacer alianzas, ¿no? Llevar el vuelo a otros lados, porque solamente tejiendo alianzas es donde podemos también encontrar esta posibilidad de defendernos colectivamente. Entonces, esas son algunas de las cosas que se vienen, pero seguro si nos siguen en redes sociales van a encontrar
más cosas. Todo el tiempo no nos sabemos estar quietas. Entonces, seguramente ahí encontrarán más cosas. Buenísimo. Pues muchas gracias, Luz. Muchas felicidades por esto que están haciendo. Gracias por hacer cada vez esa burbuja más grande de mujeres fuertes, seguras. Eso, ¿no? Como que sepamos cuáles son nuestros derechos y cómo utilizarlos. Al menos en ese sentido, ¿no? Que eso, ya dijimos que se refleja en muchas otras cosas. Oye, antes de despedirnos, vamos a hacer la dinámica del ping-pong. Entonces, ping, Pon con luz, lo primero que se te venga a la mente. Colibrí, defensa, periodismo, posibilidad, autodefensa, cuidado, cuidados, cuerpo, mujeres. resistencia. ¡Bravo! Muchas gracias, Luz. Gracias por haber estado acá con nosotras. Gracias a toda la gente que nos escuchó y que nos vio. Compartan este capítulo con todas las mujeres que crean que es necesario que sepan esta información, que seguramente les pueden gustar los entrenamientos, que van a aprender un buen de cosas. Híjole, creo que pega mucho también en la parte de, insisto, como en la autoestima. Ahora que de pronto ha habido tantos casos de bullying, pues también, ¿no? El saber decir que no, cuando tienes que decir que no, ponerle un límite a las personas en todos los sentidos, escuela, trabajo, etcétera, etcétera. En fin. Gracias de nuevo, Luz. Esto fue Mujeres que Inspiran. Yo soy Shelma Cerrillo. Recuerden darle like a este video, compartirlo, activar la campanita, suscribirse y hasta la próxima. Adiós. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.